La va a realizar la doctora Isabel Laoz, que es médico ginecóloga y sexóloga en el Hospital Clínico Lozano Blesa, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Contracepción, secretaria de la Sociedad Aragonesa de Contracepción, coordina el programa de anticoncepción de Aragón de la DGA, es máster en sexología por la Universidad del Atlántico, cuenta con varias publicaciones relacionadas con los dos ámbitos de su trabajo y es la primera y única sexóloga en atención especializada de salud. Es decir, que gracias a ella se ha entreabierto una puerta para que la salud sexual femenina pueda ser tratada en los dos niveles de atención de salud en Aragón. Isabel, cuando quieras puedes empezar. Muy bien. Gracias, Miguel. Lo primero de todo quería agradecer el que me hayáis invitado a participar aquí. Estoy encantada en estas jornadas. Es mi primera vez también como Yasmina y os quería dar la enhorabuena porque, bueno, pues nos hemos tenido que adaptar todos a la nueva situación sanitaria, adaptar formatos y sé el trabajo que cuesta hacer esto, con lo cual, enhorabuena. Quiero dar también la enhorabuena a mis dos compañeras que han hablado previamente, tanto a Yasmina como a Ana Cris. Bueno, un lujo tener aquí a dos expertas en endometriosis y estoy expectante por escuchar a Mireia, porque seguro que voy a aprender un montón, o sea que muy bien. Bueno, voy a pasar ya a compartir mi presentación. Espero que no haya problemas. Bueno, aquí está. Espero que lo veis todos bien. Sí. Perfecto. Muy bien, bien. Bueno, como os iba diciendo, os voy a presentar una visión global de lo que se está haciendo ahora o de lo que estamos trabajando en lo que es la consulta de sexualidad que acabamos de abrir y ver una visión global, no muy centrada, no centrada en la endometriosis, sino global, ¿eh? Un poquito para que veáis lo que estamos haciendo. Bueno, estamos viviendo una época muy importante de cambios. Por un lado, la sexualidad goza de una visibilidad histórica. Desde políticos, youtubers, instagramers, todo el mundo está hablando ahora mismo de sexualidad. Por otro lado, hay un cambio claro del rol de la mujer. La mujer de hoy en día, independientemente de su edad, de su estado hormonal o de las circunstancias o patologías que pueda tener, quiere vivir una sexualidad plena. Bien, nosotros, como médicos, ¿tenemos algo que decir en toda esta época de cambios? Hombre, pues yo creo que sí. Nosotros nos dedicamos a cuidar de la salud de la mujer, con lo cual todos sabemos que la salud sexual es una parte muy importante de la salud femenina, con lo cual claro que tenemos que decir algo. Pero es que además nosotros concretamente, tanto Yasmina como Ana Cris como yo, encima somos ginecólogos. ¿Qué quiere decir? Que cuidamos del aparato genital, con lo cual más a más para tener algo que decir en toda esta época que estamos viviendo. Yo me planteé cuando estaba trabajando en la consulta de ginecología, desde donde trabajo, que no estábamos dando respuesta a los ginecólogos a las demandas que las mujeres nos estaban haciendo en temas de sexualidad. ¿Y esto por qué nos ocurría? Pues en unos casos es porque, aunque sea un poco triste, decir que la sexualidad en el ámbito médico sigue siendo un tema bastante tabú. Y en otros casos simplemente era una cuestión formativa. No nos han educado, no nos han enseñado sexualidad en las facultades, con lo cual no sabemos si la mujer nos pregunta, no sabemos qué responder, con lo cual muchas veces intentamos no indagar mucho. Bueno, pues viendo todo esto, planteé mis dudas al servicio de ginecología del Hospital Clínico y desde allí hicieron una apuesta y abrieron esta consulta. Por supuesto, primero seguí un periodo de formación y tras el periodo de formación, hace ya 2 años, el 12 de febrero del 2019, abrimos lo que es la primera consulta ginecosexológica de Aragón a nivel público. Está situada en el Centro Médico de Especialidades Inocencio Jiménez y la denominación es de GINJ6, así es como se llama la consulta. Paso 2 o 3 días al mes la consulta y cada día veo 8 pacientes, 4 primeros días o 4 revisiones. Tenemos que tener en cuenta que los tiempos en sexualidad son un poquito distintos a lo que es en una consulta médica habitual. Hay que tener en cuenta que es una consulta de terapia sexual. Entonces, lo que tratamos son disfunciones sexuales. ¿Y cuáles son las disfunciones que se tratan? Son el bajo deseo, la anorgasmia o en general las disfunciones orgásmicas, la dispareunia y el vaginismo.
Y desde que empecé con esta consulta tuve muy claro que tenía que tener un enfoque multidisciplinar, con lo cual me puse en contacto con los andrólogos del servicio de urología y con la psicóloga sexóloga del sector, que es Carmen San Isidro. Luego ya veréis que hemos ampliado este equipo multidisciplinar, que además estoy encantada de ella. Hemos contactado ya con los fisioterapias de fisioterapeutas de suelo pélvico y con el servicio de neurofisiología. Y bueno, ahí estamos empezando a trabajar conjuntamente. Como resultados de la consulta, durante este periodo hemos visto un total de 282 consultas. La edad media de las pacientes ha sido de 42 años con un intervalo de entre los 17 y los 71. Fijaros también estas edades. ¿Y cuál ha sido el motivo principal de la consulta? La disfunción sexual que más frecuentemente nos han venido a consultar, por la cual nos han venido a consultar, ha sido el bajo deseo con un 44%, seguido de la dispareunia en un 20%, del vaginismo en un 19% y, por último, la anorgasmia con un 17% de las pacientes. Aunque sí que os tengo que decir que cuando se va indagando y preguntando a las pacientes que acuden a la consulta, habitualmente vienen por un motivo, pero luego vemos que son varias las disfunciones que encontramos en ellas unidas. O sea que lo que predominan son los trastornos mixtos. Y como dato curioso deciros que fijaros de estas 282 consultas que hemos atendido, el 73% de las pacientes hemos llegado a la conclusión o nos han referido que nunca jamás habían tenido un orgasmo. Un dato importante. Y como otros datos curiosos, como datos que hemos extraído al hacer las estadísticas de la consulta, fijaros, casi el 40% de las pacientes nos refieren que la comunicación sexual con su pareja es escasa, mala o que ni existe esa comunicación sexual. El 2%, solamente el 2%, refieren haber tenido una educación sexual, bien en la familia o bien en el ámbito escolar, adecuada. Para más del 70%, la sexualidad sigue siendo en su vida un tema tabú. Y como dato a tener en cuenta, el 6% de las pacientes nos han referido haber padecido abusos sexuales en la infancia, en la mayor parte de las ocasiones por parte de algún familiar cercano. Bien, os quería un poco, antes de entrar en lo que son las disfunciones sexuales, explicaros cómo es la respuesta sexual femenina. Yo creo que esto nos va a ayudar a entender mejor luego cómo son las disfunciones sexuales y cuál puede ser su manejo. Hay dos modelos que nos describen en la literatura cómo es la respuesta sexual femenina. El primero es un modelo lineal. Este de aquí, el modelo de Master y Johnson, que como todos sabéis son los padres de la sexología. Y en este modelo lineal quiero que veáis un poquito la comparativa de lo que es la respuesta sexual en el hombre y lo que es la respuesta sexual en la mujer. Fijaros, el primer gráfico en azul sería la respuesta en el hombre. Fijaros, ante un estímulo o ante una fantasía, tiene una fase de excitación con mucha pendiente, con mucha subida, como podéis ver, muy rápida. Luego se sigue una fase de meseta, de tensión sexual, que se resuelve con un orgasmo y posteriormente la fase de resolución. Si ahora superponemos la respuesta sexual de la mujer, fijaros, no es necesario, pero sí que es deseable para una respuesta satisfactoria. Fijaros la primera fase de intimidad que sería necesaria para tener una respuesta sexual satisfactoria. La fase de excitación, fijaros la curva, con menos pendientes, más progresiva que la que tiene el hombre. Luego seguirá también de una fase de tensión, una fase de meseta, y ya cómo se resuelve todo este proceso. Puede resolverse en la mujer sin ningún tipo sin tener un orgasmo, aunque la respuesta sea satisfactoria, aunque la relación sea satisfactoria, puede finalizar con un orgasmo exactamente igual que finaliza el hombre, puede tener una fase multiorgásmica, que serían el dibujito, las montañitas estas moradas que vemos, o una fase de orgasmo mantenido. Estas son distintas formas de solventarse o de finalizar la respuesta sexual en sí.
Si vamos ya a lo que es el segundo modelo de respuesta, de modelo de respuesta sexual de la mujer, y fijaros, es el modelo cíclico de Bateson, fijaros porque ya Bateson dice que este es más el modelo que siguen las parejas de larga evolución y define como larga evolución en una pareja a partir de los 2 años de relación. Y os lo paso a describir. La mujer entras a tener o empiezas una relación sexual sin tener deseo. Pues por distintos motivos. Pues porque quieres intimidad con tu pareja, porque tu pareja te lo requiere. Entonces, cuando empiezas la relación sexual, la empiezas, como digo, sin deseo, ya dentro y una vez iniciada, empieza la fase de excitación. Aparece, una vez iniciada, el deseo, y si con esta relación, además, tiene o llegamos a alcanzar el orgasmo, pues esto es un refuerzo positivo para esa relación, se produce una mejora de la intimidad y esto hace que el círculo se cierre y que la próxima vez que sin deseo yo vaya a iniciar una relación sexual, pues tengo un refuerzo positivo porque me queda de la relación previa que yo he tenido. Creo que es importante entender cómo es la respuesta sexual femenina para entender un poquito mejor después las disfunciones. Y ya voy a empezar a hablar de lo que es el bajo deseo, eso que decimos de tengo muy poca libido y que, como os he dicho antes, es el motivo de consulta más frecuente por el que acuden las pacientes a la consulta. Y aquí ya os planteo el primer reto o la primera pregunta. A ver, si no fuera por la situación en la que vivimos, por la sociedad en la que vivimos, ¿creéis realmente que el deseo o que nuestra respuesta sexual sería distinta la de las mujeres a la de los hombres? Dejo ahí la pregunta. ¿O el tema es que nos han educado a las mujeres a no desear? ¿Creéis realmente que hablamos con libertad de sexualidad en nuestro ambiente social, en nuestro ambiente familiar? Y aún voy un poquito más allá. Con nuestra pareja, ¿hablamos realmente con libertad? ¿O nos da miedo hablar porque nos van a tachar o porque vamos a tener algún tipo de problema? Pues yo creo que muchas veces no hablamos, o en la mayor parte de las ocasiones no hablamos con libertad de sexualidad. ¿Qué es lo que trabajamos desde la consulta para mejorar todo esto? La autoestima. La autoestima es importantísima trabajarla. Más con la edad, nos preocupa nuestro aspecto físico, llevamos una carga emocional las mujeres que nos afecta muchísimo a la hora de tener unas relaciones sexuales libres. Trabajamos el empoderamiento y intentamos hacer una potenciación de la erotofilia, promocionando la literatura erótica, la pornografía, el crear fantasías sexuales. Trabajamos también utilizando como herramientas la terapia cognitivo-conductual, la terapia también os doy ahí quizá unos nombres que nos pueden resultar un poco difíciles, pero bueno, trabajando la relajación también. Eso ayuda mucho a disfrutar de una sexualidad plena. Y siempre es importante la relación de pareja, pero en estos casos todavía más. Tenemos que trabajar mucho la comunicación entre la pareja en temas de sexualidad. En cuanto a fármacos, ¿hay alguna pastillita que me puedo tomar? ¿No? Que a veces te dicen las pacientes, ¿me puedo tomar algo para que me aumente ese deseo? Bueno, pues lo que hay en investigación, deciros que hay muy poco y además de muy baja evidencia científica. En Estados Unidos, la FDA sí que tiene aprobado 2 fármacos con esta finalidad, con aumentar el deseo, que son la flibanserina, que son comprimidos, como ya un poco de tratamiento de mantenimiento, o la bremelanotida, que son inyecciones que se ponen subcutáneas a demanda. Cuando tú vas a tener un encuentro, quieres que te aumente el deseo y entonces te lo ponen. Están comercializados desde el año 2005, aprobados desde el año 2015, aunque no sin cierta polémica, tengo que decir también. ¿Y de cuántos fármacos disponemos en Europa? De 0. No hay ningún fármaco comercializado con esta indicación como tal. Sí que tengo que decir que hay ciertos preparados que tienen o que parece que sí que han dado buenos resultados a través de la fitoterapia. Realmente son moduladores de la testosterona endógena.
Hay líneas abiertas de investigación prometedoras con distintos principios inmediatos, por ejemplo, con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Estos son, para que lo entendáis, todos los fármacos familia de la Viagra que se utiliza en los hombres, con la oxitocina, con la apomorfina. Se están haciendo estudios con distintos principios inmediatos. ¿Y qué decir de la testosterona? La testosterona es la hormona por excelencia del deseo. La testosterona, como sabéis todas, es la hormona que tiene predominantemente el hombre, la hormona sexual predominante de los hombres. Bueno, pues podemos dar dos tipos de tratamiento, pero tenemos que conocer o tenemos que saber que no podemos darla como indicación como tal. No está probado con la indicación de darla a las mujeres, con lo cual hacemos un uso que se llama off-label, fuera de indicación. Entonces, esta terapia se puede seguir bien con cremas puestas de forma tópica o bien con los pellets. Quería nombrar lo de los pellets porque son unos dispositivos que se ponen intramusculares, lo podéis ver aquí en la imagen, en el cuadrito de abajo, este dispositivo que se inyectan intramuscularmente habitualmente en el glúteo. Están muy extendidos sus usos en países de Latinoamérica, y entonces eso, lo habréis oído probablemente, y están entrando con fuerza en Europa, pero tenéis que saber que no hay indicación como tal, que no está aprobada la indicación. Pues bien, tenemos la testosterona, perfecto, pero es que fijaros, hay tantas dudas las que rodean, que hay alrededor de la testosterona. ¿Por qué? Pues porque incluso desconocemos cuáles son los niveles adecuados en las mujeres de testosterona para asegurarnos el mantener un buen nivel de deseo. Entonces, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, es que hay muy poco en investigación en sexualidad de la mujer. También hay otras dudas que rodean a la testosterona, como por ejemplo los efectos secundarios. Los efectos secundarios se han relacionado, aunque no hay estudios que demuestren una evidencia clara, pero sí que se relaciona con un aumento de la incidencia del cáncer de mama, y también parece que podría afectar al perfil lipídico, y eso podría tener unas consecuencias graves en lo que es patología cardiovascular. Aunque sí, parece que si el tratamiento se hace de forma tópica, es decir, con cremitas, parece que no aumenta este riesgo. Bueno, muchas dudas las que hay alrededor de la testosterona. Y ahora ya pasamos a la disfunción del orgasmo, los trastornos del orgasmo. Aquí quiero señalar que, fijaros, en la respuesta en lo que es la sexualidad femenina, los problemas del orgasmo están motivados en el 95% de las ocasiones por motivos psicológicos, y simplemente o solamente en un 5% lo motivan las causas orgánicas. Sin entrar en mucho detalle, como causas psicológicas, el tener una educación sexual escasa, fijaros lo importante de la educación, actitudes negativas hacia la sexualidad, que hayamos tenido una educación religiosa muy estricta en la infancia, dicotomías entre lo que nos han enseñado, lo que tendría que ser la sexualidad femenina, y lo que se nos solicita ahora actualmente, ese tipo de dicotomías que se nos presentan, miedos a perder el control. Bueno, múltiples causas psicológicas que nos llevan a tener problemas con el orgasmo. Y entre las causas orgánicas, pues neurológicas, neuropatías, como hablaré más adelante, neuropatías del pudendo, lesiones medulares, enfermedades como pueden ser la esclerosis múltiple, la ELA, enfermedades metabólicas, ojo con las diabéticas, los hiperaldosteronismos, las enfermedades de la hipófisis, enfermedades cardiovasculares, ginecológicas y urinarias, como pueden ser las infecciones, la atrofia, cirugías, esas histerectomías, traumatismos, bueno, pues una multitud de causas. Y aquí también quiero destacar los fármacos. Cada vez nos damos cuenta de que las pacientes que vienen a nuestras consultas, no por este motivo, sino por otros, están tomando muchísimas, en un alto porcentaje, antidepresivos. Ojo, los antidepresivos producen muchas disfunciones sexuales. Otros, como los barbitúricos, la codeína, los antipsicóticos, etc. Es decir, conclusión, causas de anorgasmia, fijaros, mucho más importante en la anorgasmia, en el origen de la anorgasmia en la mujer, las causas psicológicas, y en contraposición a lo que se produce en el hombre, en las alteraciones del orgasmo del hombre, que habitualmente se producen por causas
por disfunciones orgánicas. En el hombre, lo que es lo psicológico no le afecta tanto en la respuesta sexual como nos puede afectar a nosotras, a las mujeres. Y ahora presentaros aquí el clítoris, que es la mayor parte, después de 2 años de consulta, me doy cuenta que la mayor parte de las veces o de los problemas de anorgasmias que tenemos es por esto. No conocemos, no sabemos las mujeres que tenemos un órgano eréctil exactamente igual o muy, muy, muy parecido al pene del hombre. Fijaros, esto es un clítoris y esto es un pene. El clítoris no es simplemente la parte visual, lo que nosotros vemos en nuestra vulva. Eso es el glande del clítoris, pero el clítoris es todo esto. Tiene una serie de pilares, tiene unos bulbos que abrazan y rodean a la vagina. Aquí estaría la vagina. Entonces, tenemos que conocerla porque el clítoris tiene solamente el glande, más de 8.000 terminaciones nerviosas. Es decir, es la puerta de entrada directa para tener un orgasmo, su estimulación. Y como os he puesto aquí, si no llamamos y vamos a una casa y no llamamos al timbre, pues bueno, pues a veces se abre y se puede abrir. Pero lo que tenemos que hacer cuando queremos entrar en una casa es tocar el timbre. Y así seguro que se nos abre la puerta. ¿De acuerdo? Este concepto tiene que quedar muy claro. Porque fijaros, Jack Kaplan en 1974 nos decía que a menos que se den enfermedades físicas o mentales graves, todas las mujeres somos capaces de tener orgasmos. Vamos a descubrir nuestro clítoris. ¿Qué es lo que trabajamos desde la consulta? Trabajamos la reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que desmitificar todo eso que rodea la sexualidad, ¿de acuerdo? Los falsos mitos, las falsas creencias que hay alrededor. Tenemos que explicar a nuestras pacientes que no hay distintos tipos de orgasmos, sino que lo que hay es muchas vías para conseguir el orgasmo, aunque digamos que, o que sepamos que tenemos una vía de entrada directa con la estimulación del clítoris. Y fijaros, os voy a explicar lo que es la realidad de la sexualidad femenina. Ya esta sexóloga alemana, Hitte, en 1976, se dio cuenta que más del 50% de las mujeres, y en algunas series se habla incluso del 80%, no consiguen el orgasmo simplemente con la penetración. Precisan de la estimulación del clítoris. Y esta es la realidad de la sexualidad femenina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Hacia dónde tenemos que orientar a la mujer? Tenemos que orientarla hacia o ayudarla a hacer un proceso de acompañamiento para que aprenda a masturbarse. Y a Betty Dodson, que es una americana, una pionera, ya desde hacía muchos años hace talleres para enseñar a las mujeres a masturbarse. No se nos ha enseñado, no sabemos cómo masturbarnos, muchas de nosotras. Ya sé que en muchas ciudades de España ya se están haciendo este tipo de talleres en contra de los prejuicios o de estos problemas sociales que digo que conlleva todo el tema de la sexualidad. Bueno, pues enhorabuena, vamos avanzando en el camino. Y en cuanto al Satisfyer, que todas me imagino que conoceréis porque está totalmente de moda, todos los succionadores de clítoris, vibradores, todo esto, si me preguntáis qué es lo que más me gusta a mí del Satisfyer, es precisamente lo que os pongo aquí en este dibujito de aquí al lado, es que ha hecho posible la visibilización de la masturbación femenina, ¿de acuerdo? Lo que más me gusta de este aparato. Como acabo de decir y como repito a lo largo de toda la presentación, hay muy poco en investigación en sexualidad femenina. ¿Por qué? Por todos esos prejuicios que nos rodean. Fijaros, de hace muy poco, yo lo descubrí hace 2 años, nos lo presentaron allí en el Congreso Nacional de Sexología que hubo, se presentó un estudio que se estaba haciendo y de hecho pedían voluntarias para medir, para hacer un estudio del Doppler de la arteria clitoridia. Te podías presentar voluntaria para que lo midieran. Pero fijaros, si el clítoris, como estamos diciendo, es como el pene, que es un órgano fundamentalmente vascular, hace 2 años se estaba estudiando cómo era la vascularización del clítoris. Pero bueno, ¿dónde estamos en investigación en sexualidad? Estamos a años luz de lo que deberíamos de estar. Y en cuanto a los fármacos, ¿qué fármacos tenemos para favorecer el orgasmo, para ayudar a conseguirlo?
pues absolutamente ninguno. Sí que hay tratamientos tópicos que nos presenta algún laboratorio, pero lo que nos hace es hacer una acción vasodilatadora, facilitar la acción vasodilatadora del clítoris para favorecer la llegada de sangre a la zona, que es lo que hemos dicho, llenar los cuerpos cavernosos y favorecer un poquito, pero no con una indicación o como un fármaco como tal. Muy prometedora la medicina regenerativa. Ya hace tiempo que en las consultas de odontología se está trabajando con plasma rico en plaquetas, en traumatología. Bueno, pues ahora se ha incorporado también aquí, se están haciendo trabajos con las inyecciones de plasma rico en plaquetas, la técnica de los SOT, por si la habéis oído. Volver a insistir de nuevo en el enfoque multidisciplinar que tiene que tener la sexología, ya con reuniones, en contacto con estos magníficos fisioterapeutas que tenemos de suelo pélvico en el hospital clínico, que trabajan pues, la terapia manual, mucho la vibración para todo este tema de las dificultades en el orgasmo. No voy a entrar yo mucho en el tema porque nos van a hablar ellos y muchísimo mejor que yo, con lo cual les dejo esto a ellos, pero saber que la sexualidad yo siempre la comparo con una mesa que tiene 4 patas y que desde luego sin ellos nos faltaban 2 patas, no digo una, nos faltaban 2, ¿de acuerdo? O sea que ya estamos trabajando en esto. En cuanto a la neurofisiología, tener en cuenta también que todo en la vulva, todo nuestro aparato genital está inervado. Ojo, porque se puede afectar el pudendo y si se afecta el pudendo puede dar lugar a problemas de anorgasmias. Se está trabajando con la neuromodulación también muy bien, están dando resultados muy prometedores. Y pasamos a la tercera disfunción sexual, que quizás es la más difícil de tratar, que es la dispareunia. Es decir, ¿qué es esto? El dolor con las relaciones sexuales. Y todos los que estamos aquí reunidos, todas las que estamos y todos estaremos de acuerdo en que las relaciones sexuales es muchísimo más que tener penetración simplemente. Como pone aquí el mete y saca, es muchísimo más. Que tenemos que huir del coitocentrismo, pero ¿por qué tengo que renunciar a la penetración si eso es lo que yo decido tener en mis relaciones sexuales? Y tengo que dejarlo, tengo que dejar de hacer esta práctica porque me duele. No hay derecho a que tengamos que dejar de tener penetración como algo impuesto por el dolor que tenemos. Bueno, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que enfocar en el diagnóstico, poner el foco de atención en el diagnóstico, que es lo más difícil. No solamente hay una causa de dispareunia, hay muchísimas causas. Y aquí mea culpa muchas veces a los médicos, a los ginecólogos. Viene, todo lo achacamos, me duele cuando tengo relaciones. Pues bueno, pues será psicológico o te voy a dar una cremita porque seguro que tienes sequedad. Pues no, hay muchísimas otras causas que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer una anamnesis y una exploración exhaustiva de la zona, una inspección minuciosa de la vulva, mirar por planos dónde le duele, si es un plano superficial o es un plano más profundo del aparato genital. Ojo, estudiar la musculatura pélvica, que lo van a tratar luego en las siguientes presentaciones. La musculatura pélvica las contracturas de esta zona pueden dar lugar a dolor en la penetración y en las relaciones sexuales. Y no olvidarnos, como he dicho, de la inervación de la zona. Toda la zona está inervada. Si la inervación se afecta, se va a afectar la sexualidad también. Y una mención aquí quiero hacer, aunque estemos hablando en general de lo que es la sexualidad, ya que estamos aquí, de la endometriosis. La endometriosis, como todos sabéis, como habéis dicho, es una enfermedad frecuente que muchísimas veces hacemos un diagnóstico o llegamos por nuestra culpa a un diagnóstico tardío. Me duele, no les estamos haciendo caso, no estamos intentando hacer un buen diagnóstico, lo dejamos ahí, tómate esto, tómate un ibuprofeno y en paz. Ahí tenemos un problema, pero ya no solamente el diagnóstico tardío, es que tenemos que tener en cuenta que cuando nos vienen a nuestras consultas, a las consultas médicas o a las consultas de ginecología, el primer síntoma que nos refieren es que tiene dolor. Ojo, pensar siempre en que puede haber una endometriosis de fondo. ¿Y hacia dónde vamos en el camino del tratamiento de la dispareunia? En
descubrir y seguir estudiando la microbiota tanto vaginal como endometrial. ¿Qué es la microbiota? Son todos esos bichitos, esa flora buena que tenemos, esa fauna buena que tenemos tanto en la vagina como se está descubriendo que también en el endometrio, y que si se produce una alteración, es decir, si los bichitos buenos disminuyen en cantidad y se apoderan los malos, dijéramos, pues van a producir alteraciones que tienen una consecuencia o un reflejo en lo que es la sexualidad, en dolores con la penetración. Ojo con esas inflamaciones e infecciones del tracto genital que tratamos mal o que tratamos a medias. Bueno, pues todo eso también puede llevar a problemas en las relaciones sexuales. Cuando yo tengo un problema en las cervicales, cuando yo tengo una mala postura, una mala posición, he tenido una infección maltratada, serían estos casos, ¿qué es lo que se puede producir? Pues como lo que se produce a nivel cervical, se producen contracturas que luego mantienen, ¿verdad?, los dolores de espalda. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Si yo he tenido una infección maltratada que me ha producido un dolor, empiezo a hacer una contractura muscular que, aunque yo al final trate la infección, se queda la contractura muscular y si no la trato, da lugar a síndromes miofasciales que van a perpetuar ese dolor en las relaciones sexuales. Prometedores, aquí lo que digo, todo el tratamiento que están llevando a cabo los fisiosexólogos. Y aquí quería señalar también el resultado que se está obteniendo a través de la tecarterapia. Creo que en el clínico se están haciendo ya, se está avanzando en conseguir el aparato de radiofrecuencia para intentar trabajar con este y asociarlo al resto de tratamientos que se usan desde fisioterapia. A ver si entre todos podemos conseguir tenerlos y podérselo ofrecer a las mujeres. Pensar también en los atrapamientos del nervio pudendo, que también se podrían originar por endometriosis, que tenemos que trabajar de la mano también conjuntamente con los neurofisiólogos, resultados prometedores, como he dicho, a través de la neuromodulación. Y ya por último, la última de las disfunciones que se trata en la consulta, que son los vaginismos. Qué duda cabe que tiene un componente psicológico importante. Si es importante la relación que tenemos que tener siempre, esa relación de confianza entre el médico y la paciente, pues qué deciros que aquí es importantísima ganarnos esa relación, trabajar la empatía con la paciente. Hay que trabajar la autoestima y el empoderamiento, por supuesto. Como hemos dicho, una base importantísima en la sexualidad, trabajar la educación sexual. Siempre en las consultas de sexualidad trabajamos con un espejo. Hay muchísimas mujeres y os sorprendería que nunca jamás se han visto su vulva. Hay que enseñársela, tienen que verla, tienen que conocerla. Y como he dicho antes, trabajar las relajaciones, aquí importantísima, cuando tenemos una relación. Yo sé cómo somos y muchas veces estamos pensando en el problema que tenemos con los niños, en el colegio, en las lentejas que tengo que poner, en todo esto. Tenemos que relajarnos, escuchar a nuestro cuerpo para tener una buena o disfrutar de una buena relación sexual. También trabajar, como he dicho antes, la terapia cognitiva conductual, todo muy importante. Como trabajo en la consulta, como se trabajan en las consultas, ir paso a paso en las técnicas de vaginismo. Es difícil de entrada llegar a hacer una exploración del aparato genital. No, hay que ir primero simplemente con la inspección, animarla a que ella misma se mire, se toque, aprenda a tocarse, a que no tenga miedo, a que esté relajada. Pasaremos luego a hacer exploraciones digitales. Trabajamos con dilatadores. Con los dilatadores primero, yo siempre les animo a trabajar primero en la consulta, luego con los dilatadores siguen trabajando en su casa. Primero a mí me gusta trabajar de forma individual con ellas, pero después involucro a la pareja. La pareja entra, la pareja hace la exploración digital o trabaja también con el dilatador. Intentamos que sea la pareja la que trabaje conjuntamente. Hay otras opciones de tratamiento que tenemos que conocer para el vaginismo, trabajar con cremas anestésicas tópicas, se puede trabajar también con toxina botulínica, con terapias de biofeedback, también con muy buenos resultados.
Hay en países como Israel, como países de Sudamérica, como Venezuela o como Colombia, que trabajan con sustitutos sexuales, aunque nos pueda sonar también dentro de un poco lo que he dicho de nuestro mundo, de nuestro esquema mental, nos suene un poco raro esto. Pero ellos dicen que tienen unos resultados muy buenos, incluso mejores que con la pareja habitual. Hay también técnicas de hipnoterapia para trabajar lo que es el vaginismo. Y ya por fin decir, pues, cuáles son los nuevos retos como conclusión, que yo creo que no son tan nuevos, son retos que teníamos que haber superado hace mucho tiempo, pero bueno, no estamos siempre a tiempo de luchar y trabajar para mejorarlos, como son la educación sexual, pero ya la educación sexual desde la infancia. Si queremos que esta sociedad cambie de mentalidad, tenemos que educar en sexualidad desde abajo, desde el colegio, si realmente queremos ver luego un cambio de mentalidad en la sociedad. Hay que luchar contra la moral social y esto es luchar contra los machismos y los micromachismos. Pero, ojo, hablamos mucho de sororidad y se habla mucho, pero la verdad es que lamentablemente se practica bastante poco. Somos las propias mujeres las que muchas veces criticamos distinto tipo de actitudes. Vamos a intentar mejorar esto, ¿de acuerdo? Vamos a formar bien a los profesionales sanitarios desde las universidades. Hay que empezar a formar en sexualidad, introducirla en las facultades. Hay que fomentar la investigación, como he dicho también. Se sabe muy poco de fisiología femenina. Vamos a intentar, si trabajamos esto, conseguiremos luego tener fármacos o tener otro tipo de herramientas para mejorar la sexualidad. Y crear unidades multidisciplinares de referencia. No tiene ya sentido trabajar, yo creo, pues como hemos visto en consultas de ginecología, una persona aislada, sino vamos a intentar apoyarnos en el psicosexólogo, en el fisioterapeuta, en los médicos de atención primaria, en los educadores sexuales, en los neurofisiólogos, en microbiólogos. Vamos a intentar hacer unidades multidisciplinares en todos los sectores. ¿Para qué? Para que la mujer tenga un acceso rápido. Y bueno, hasta ahora os he presentado los retos que hay en sexualidad, que nos oferta ahora mismo la sexualidad. Pero ahora os voy a presentar el objetivo, y el objetivo es este, es que todas estas mujeres, todas las mujeres, sean de la condición que sea, de la edad, del partido político, de género, lo que sea, todas las mujeres de nuestra sociedad puedan disfrutar de una sexualidad plena. Ese debe ser nuestro objetivo. Así que muchas gracias por vuestra atención. Espero que no haya habido ningún problema, porque a veces estás aquí hablando y te sientes un poco sola, y que hayáis podido escuchar todo bien. Bueno, ahora ya si tenéis dudas, ya lo que es más un poquito en concreto sobre la endometriosis, pues aquí estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, doctora Laoz. Y iniciamos el turno de debate. Si queréis hacer alguna pregunta, estáis a tiempo. Vamos a dejar unos 15 minutillos de preguntas y luego haremos un descanso y una preparación para el taller siguiente. Nuria pregunta si hay alguna forma de poder comprobar si un problema de hipertono en los músculos superficiales del útero están directamente relacionados con la endometriosis. Es un poco lo que yo he dicho, un poco lo que he querido remarcar. Cuando hay problemas de dolor, ¿qué es lo que hacemos? Igual que cuando tenemos problemas de espalda, al final se carga. Pues esto ocurre lo mismo, se hacen contracturas del suelo pélvico que cuando nosotros, además en alguna reunión que hemos tenido ahora conjuntamente con vosotros, ¿verdad, Miguel? Con Mireia y con Ana, claro, yo he empezado también, llevo 2 años trabajando en esto, a lo largo de la consulta lo he ido viendo. Cuando tú haces una exploración vaginal, a veces exploro y digo, Dios mío, hago casi una disección anatómica, compruebas o tocas, palpas perfectamente los músculos con una contractura tremenda del suelo pélvico. Entonces, por supuesto que la endometriosis produce un dolor, esto acarrea el que nos contracturemos. Cuando yo tengo relaciones con penetración, eso va a producir una contractura del músculo, de todo lo que es la musculatura del suelo pélvico, que se perpetúa en el tiempo.
que nosotros podemos diagnosticar por la palpación y que yo creo que mi labor es diagnosticarlo y derivarlo a las unidades de fisiosexología para que esto se trate. Por supuesto que sí. Perfecto. Nos dan las gracias por la comunicación y nos preguntan, creo que Irene, si no sería recomendable una previa evaluación de suelo pélvico antes de utilizar los dilatadores. Depende, claro, yo siempre las exploro antes, nunca empiezo con los dilatadores de entrada. Siempre va antes con un estudio previamente, ¿eh? Eso es importantísimo. Por supuesto que sí. Ana Belén pregunta que qué es y en qué consiste la tecarterapia. Bueno, yo el ejemplo que pongo es como yo creo que la mayoría del público que estamos aquí somos mujeres, yo creo que habréis oído hablar de la radiofrecuencia, que se utiliza mucho como para el tratamiento de rejuvenecimiento facial. Bueno, pues es un poco ese sistema de radiofrecuencia, ¿eh? Lo que se hace es trabajar a nivel tisular. Yo creo que, Miguel, tú mismo nos puedes explicar porque vosotros lo trabajáis como herramienta, pero es trabajar la regeneración tisular, la neovascularización a través de la radiofrecuencia. Y yo siempre pongo el ejemplo un poquito cuando me explican, oye, y este tratamiento, como yo las derivo también para hacer radiofrecuencia, pero ¿qué es un poquito? Yo digo, mira, pues ¿sabéis los tratamientos de rejuvenecimiento facial? Pues están basados también en esto. Tiene distintas utilidades y una es esta. Perfecto. Me preguntan que a qué consulta puede acudir con su pareja. Entiendo que es una pregunta si a consulta se hace terapia también con la pareja o solamente de manera individual con la mujer. A ver, yo siempre prefiero ver primero a la paciente, pero después invito a la pareja a que venga. Y entonces, si la pareja quiere venir, hay gente que quiere venir y hay gente que no quiere venir. Pero yo, desde luego, sí que creo que es importante involucrar, aunque me gusta verlos también por separar un poquito. En cuanto a terapia de pareja como tal, aunque yo esté capacitada para hacer un tratamiento, tenemos que situarnos en el ámbito en el que estoy trabajando. Entonces, yo estoy trabajando en un ámbito dentro de la ginecología, es una consulta dentro del servicio de ginecología. Entonces, aunque esté capacitada para hacer una terapia de pareja o para hacer un tratamiento de disfunciones masculinas, no creo que sea mi misión allí. Entonces, yo derivo o al andrólogo o lo que digo, también tenemos una psicosexóloga de referencia que aunque ojo, si la terapia de pareja es algo que yo creo que puedes darles unas nociones, encaminarlos un poquito, pues sí, por supuesto que se hace como un poco de educación sexual, por supuesto, pero no es el objetivo de la consulta ni ser educadora sexual. Lo que es estrictamente educadora sexual, las hay y perfectas, y hay psicólogos o hay otro tipo de especialistas que hay que derivarlos a ellos. No es el ámbito, no es una consulta privada donde haces un poco de todo, sino que aquí, aunque los encamines un poco hacia la terapia de pareja, si se necesita más, yo lo derivo a la psicóloga de referencia y de hecho Carmen me deriva a mis pacientes y yo le derivo a ella y muchas pacientes las llevamos entre las dos, ¿no? Es un poco conjunto que yo creo que es un poco lo que estoy hablando. Tenemos que ir a unidades multidisciplinares, yo Esa creo, es la por lo forma de menos que es trabajo. importantísimo, porque al final yo no sé de todo y hay gente que sabe muchísimas más cosas mejor que yo, pues con lo cual, perfecto, hoy hasta aquí llegamos, este es mi objetivo y ahora trabajamos conjuntamente, ¿no? Y damos distintos ángulos de visión, distintos enfoques en la disfunción. La siguiente pregunta sería ¿cómo contrarrestar los efectos de la libido generados por las píldoras anticonceptivas? Pues un poco, a ver, las píldoras, este es un tema que yo sé que habéis consultado y que lo he dejado un poco ya idea para la ronda de preguntas. A ver, como ginecóloga, yo siempre digo que, claro, cuando nosotros vamos a congresos se repite y se repite esto de que el tratamiento hormonal no afecta a la libido. Bueno, pues quizá yo soy un poco rara, pero sí que yo creo, no lo creo yo, es que es un poco, incluso ya lo sé que hay estudios, multitud de estudios que dicen que no afecta, pero es que si nos leemos las fichas técnicas de los anticonceptivos, ya vemos que es uno de los efectos adversos frecuentes. A ver, frecuente 1 de cada 10.
¿de acuerdo? Tampoco eso quiere decir un 10% de los pacientes. Entonces sé que hay multitud de estudios y siempre en los congresos de gine siempre aparecen, no afecta en absoluto, pues sí, sí que afecta, claro que afecta. Y nosotros lo conocemos pues por experiencia en la que hemos tomado anticonceptivos, por experiencia de lo que nos dicen nuestras pacientes, afecta. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, lo que es importante es que si necesitamos un tratamiento, el tratamiento hay que seguirlo. Entonces, más en estos casos, con estos dolores crónicos, pues si yo tengo un dolor crónico, mal voy a poder disfrutar de mi sexualidad. Entonces, eso hay que tratarlo. Efecto secundario, cuando pues, se te dé el caso que a ti te está produciendo esa disminución del deseo, esa disminución de la libido, que es lo que hay que hacer, pues tenemos que potenciar otro tipo de cosas. Nos podemos ayudar de lo que os he hablado, de moduladores de la testosterona endógena que tenemos. Que sí, que hay varios fármacos, pues Libistin, Ginfil, Livicare, tenemos muchísimos, hay bastantes. Trabajar con la macandina, con preparados naturales, se puede hacer. Pero esto, yo siempre les digo a los pacientes, esto es como tomar la Viagra en un hombre. Si yo me tomo la pastillica y me pongo a ver cómo están los índices de muertos de coronavirus, pues es que no voy a obtener absolutamente nada, pero es que el hombre tampoco, si se toma una Viagra y hace eso. Entonces, ya sé que requiere un esfuerzo el empezar, dijéramos. Pues para eso lo que hacemos desde las consultas es trabajar muchísimo la erotofilia, el que tu cerebro vuelva a trabajar sobre sexualidad, que a veces lo hemos dejado un poco olvidado, volver a conexar, a establecer conexiones ahí en sexualidad. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Pues un poco lo que hemos dicho acordarnos del círculo, de la respuesta sexual que os he explicado antes, que es circular, pues muchas veces hacer ese pequeño esfuerzo que tenemos en entrar en una relación sexual, entrar un poquito, potenciar la intimidad con la pareja, pero intentar entrar. Y una vez que estamos dentro, ya veremos cómo va apareciendo la excitación, el deseo. Tenemos muchas formas de abordarlo. Abordar la relación de pareja, intentar escuchar a nuestro cuerpo, fomentar el que tengamos un espacio y un tiempo para nosotras, que eso es muy importante. Yo siempre les digo, no he escogido una hora para venir aquí y has dejado todo, pues intentar un día a la semana, 2 días a la semana, dejarme una hora para mí, para escuchar a mi cuerpo, para intentar fomentar esos encuentros de sexualidad conmigo misma o con mi pareja, pero buscar esos huecos, o sea que tenemos que trabajarlo desde otras formas. Perfecto, creo que has contestado un poco la siguiente pregunta, pero te la voy a mencionar en cualquier caso, por si quieres ampliar algo. La mayoría de las pacientes tienen que recurrir al tratamiento hormonal y es el único tratamiento médico actualmente. En el caso del TDSH, ¿podrías ampliar qué recursos, aparte de la terapia sexológica, existen otra vez para superar la falta de líbido? Y si hay que tomarlos durante años. Te la hago porque la fórmula Irene Aterido, que es una persona que nos ha dado alguna charla en la asociación y que Bueno, pues eso también... ya os he dicho que tenemos como, aparte de lo que es toda la terapia en sí, cognitivo-conductual y todo esto, disponemos de los moduladores de la testosterona endógena, que es trabajar la fitoterapia, pero la fitoterapia, como en todo, como también en menopausia, si yo me lo tomo 2 días no hace nada, hay que ser constantes en ese tipo de tratamientos para que tengan sus efectos. Y luego también igualmente hay que trabajar conjuntamente otros enfoques de la sexología, porque si yo me tomo la pastilla y no trabajo absolutamente nada más, no hacemos. Y en cuanto a la testosterona, un poco lo que os he dicho. Yo en algunas pacientes sí que lo he pautado, pero tenemos que saber que es fuera completamente de indicación. No siempre está indicado y luego hay otro tipo de tratamientos que ya sé que se pueden conseguir, pues la DEA, otro tipo de fármacos que se consiguen a través pues de farmacias en Andorra y tal, pero todo hay muy poca evidencia científica y aparte de que hay muy poca evidencia científica, el enfoque de la sexualidad no es el enfoque de una pastilla y ya está. Hay que hacer un enfoque general, desde muchísimos ángulos, que me puedo apoyar en la fitoterapia, pues en la testosterona, me puedo apoyar en otro tipo de métodos, pero tenemos que hacer un abordaje un poco conjunto, porque si no, no vamos a obtener resultados. No hay una pastilla milagrosa, no. Vale, os pediría que ya no hicieseis más preguntas. Tenemos 10 mensajes, 5 minutos. Yo creo que nos va a dar tiempo a resolverlos, pero con estos terminaríamos.
¿Con una lesión en el nervio pudendo se puede esperar recuperar cierto placer sexual? Nos pregunta Agnes. Claro, lo que hay que intentar trabajar es la rehabilitación de ese nervio pudendo, que se están haciendo cosas ya desde neurofisiología, pero luego hay que saber que el orgasmo no solamente va vía pudendo, sino que tenemos otro tipo de vías. De hecho, hay gente con lesiones medulares que se pueden seguir manteniendo en los orgasmos, o sea, que interviene el vago, intervienen los nervios pélvicos. Es decir, la inervación es mucho más complicada que solamente el nervio pudendo con la rama del dorsal del clítoris. Es decir, la neurofisiología de la zona es un poquito más complicada que todo esto. De hecho, lo que sabemos ya es complicado, en alguna charla que he dado sobre el orgasmo ya es complicado, pero es que yo creo que todavía nos queda más por investigar. Tampoco las vías aferentes, eferentes, nerviosas, yo creo que hay que trabajar más este tema. Pero no es solamente el pudendo el que trabaja, no. Claro, yo lo digo el pudendo o os he hablado del pudendo porque creo que hasta nosotros como médicos nos perdemos en vías simpáticas, parasimpáticas, aferentes, eferentes, pero es mucho más complicado que el nervio del pudendo. Pero el nervio del pudendo se puede trabajar, están trabajando. Por supuesto, si hablara aquí un neurofisiólogo os habla 1000 veces más que yo y con más conocimiento de causa, pero hay vías para trabajar las neuropatías. La siguiente pregunta creo que ha quedado contestada en la charla, es sobre que de repente aparece una dispareunia. ¿A qué puede deberse? Entiendo que al 95% a tema psicológico, 5% a tema orgánico, ¿ha quedado claro? ¿Algo quieres ampliar algo? Pero ojo con el diagnóstico, es lo que he dicho. Yo la verdad que mea culpa porque yo tampoco estaba formada en esto hace tiempo y cuando te metes pues vas descubriendo cosas, pero te vienen consultas que es verdad que aquí vamos a decir lo que hacemos mal los médicos y los ginecólogos y yo la primera hace unos años también, que te limitas, tengo dolor con las relaciones, oye, ponte esta cremita. Pues no. Es que no es, lo que he dicho, no es todo atrofia o mental. Vamos a hacer una exploración correcta, vamos a pensar que hay muchísimas causas de dolor. O sea, no nos quedemos en la cremita. El otro día me vino una paciente, pues igual, pues derivada de otro sitio, había padecido una histerectomía por un proceso oncológico y tal. Y entonces la solución que se le había dado tenía un problema con la penetración, con un dolor y se le había dado una cremita. Y claro, con la cremita no tenía. A la exploración vamos a indagar un poco más. Tenía un granuloma que se forman a nivel de cúpula, pero no externo, que no se visualiza sino interno, que se vio mediante ecografía, que está siendo tratada con radiofrecuencia y que está fenomenal. Entonces, ahí nosotros creo que tenemos mucho que decir, pero claro, pues es que no hemos recibido la formación adecuada tampoco. Claro, Entonces, es un problema de formación a nivel médica muchas veces. No nos quedemos en lo mental solo. Vamos a ver si somos médicos, vamos a ver si hay alguna causa orgánica que lo está motivando también. Y con la siguiente pregunta, que dice que si el comienzo de la dispareunia se puede deber también o es frecuente que derive después de una extirpación de un endometrioma o que si es poco probable esta situación. Claro, todo lo que lleve una cirugía y un cambio nos puede dar problemas digestivos, problemas urológicos, por supuesto que también puede producir esto. Ya sabemos que después de una cirugía se pueden producir adherencias. Simplemente la cicatriz, ya no voy a decir lo que puede producir, sino simplemente unas cicatrices que pueden producir molestias. Claro que sí. Entonces, claro que se puede producir. Entonces, hay que pensar en esa posibilidad y en cómo se puede paliar esa situación. Claro que sí, a nivel médico. Por eso yo digo la importancia que tenemos. Yo estoy encantada porque además así como he ido trabajando, he ido descubriendo que necesitaba el apoyo, pero que lo necesitaba el apoyo de otros profesionales, porque yo me estaba dando cuenta que yo había contado al principio con andrólogos y con psicólogos, que es un poco lo que crees que te puede ayudar más. Y luego de repente digo, Dios mío, necesito un fisiosexólogo urgentemente, o sea, porque me estoy quedando coja en el tratamiento, el neurofisiólogo, toda la inervación. Entonces, poco a poco, como vas trabajando lo que es patología en sí, porque realmente es lo que he dicho, esto es una consulta de patología en sí. Entonces, te vas dando cuenta que necesitas el uno, el otro, el otro. Entonces, por favor, ¿no? Entonces, sí, enfoque multidisciplinar yo creo que es la conclusión.